Bien, voy a hacer ahorita la captura de pantalla. A ver, ahí, listo. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito para guardar la captura, ¿ya? En un ratito. Ahí está. Ya, muy bien. Ahora sí vamos a empezar con el último tema que quedó pendiente en la clase del día de ayer y hablamos sobre los combustibles fósiles. ¿Ya? ¿Sí pueden ver el material de trabajo en este momento? Sí, Listo. Sí, ¿Ya? Ya, listo. Bien, entonces, a ver, espérenme, ¿qué pasó aquí? Ya. Tenemos los combustibles fósiles. Lea, por favor, Ricardo. el carbono que se encuentra en el carbón, el petróleo y el gas natural que estaba enterrado bajo tierra, aislado del ciclo del carbono, fue incorporado a este gracias a la acción de los seres humanos. Cuando usamos los combustibles fósiles, estamos usando la energía solar que fue almacenada hace millones de años y como consecuencia estamos liberando el CO2 desde entonces a nuestra atmósfera actual, según pruebas científicas hechas a muestras prehistóricas de aire. Se sabe que nuestra atmósfera actualmente tiene la cantidad más alta de CO2 registrada en los últimos 650.000 años, un 27% más. Ya, listo. A ver, entonces hablamos sobre los combustibles fósiles. Aquí dentro está el carbón. Ya el carbono, ¿sí? Me parece que sí vimos la clase anterior, no fue, de la anterior fue a ver, ¿cuál fue la clase donde vimos el símbolo del carbono? ¿Se acuerdan? Teníamos también la masa, ¿se acuerdan? Eso, chicos, ténganlo siempre presente en cuanto a esta materia de aquí, para ir viendo poco a poco los elementos. Entonces, es sumamente importante, porque después ustedes van a tener que realizar ejercicios con la masa, ¿sí? Y con los números que correspondan a los elementos. Entonces, es sumamente importante. Hay docentes que les dan el número de masa, hay otros que no, que ustedes tienen que aprenderse, ¿ya? En este caso, si ustedes siguen, entonces ahí sí habría que hablar con, bueno, dependiendo también cómo la profe se planifique, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba, así como ustedes, y estaba aprendiendo química, nosotros teníamos que aprendernos toditos los elementos de la tabla periódica, pero no solamente los elementos y su forma como se escribe, sino también los números que llevaban dentro de estos elementos. La masa, ¿por qué? Porque después de eso teníamos que hacer ejercicios. Imagínense presencialmente haciendo todo eso y con la presión encima de toda la tabla periódica, de pasar a escribir en la pizarra esta tabla periódica. Y miren ustedes la facilidad que tienen de poder desde sus casitas estudiar, de poder participar presentes, de poderse equivocar, chicos, dentro de clases, ¿sí? Porque sabemos que aquí estamos para equivocarnos. Me parece que desde el primer día a Dani le dije, aquí estamos para equivocarnos, no tengamos miedo de participar. Igualmente, si algo no saben, eh, hacérmelo saber, ¿sí? Porque obviamente somos humanos, no somos perfectos y de cierta manera quizás algo nos vamos a olvidar o quizás a confundirnos, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué más tenemos, chicos? Los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Lea, por favor, Dani. los gases de efecto invernadero actúan como un filtro en la atmósfera que deja entrar la energía solar, pero luego no la deja salir, porque absorbe y se retiene el calor. En el que se ha transformado este fenómeno se conoce como fenómeno invernadero. El CO2, junto con otros gases como el oxígeno, nitrógeno
NO2 y el metano H4 son gases invernaderos liberados principalmente por las actividades agrícolas, los dispositivos de basura, los procesos transmitidos del agua residuales, la explotación del carbono, el uso de combustibles fisuradores. Listo, muchas gracias, Dani. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos con respecto al efecto invernadero y al calentamiento global? ¿Sí? Estos gases de efecto invernadero actúan como un filtro en la atmósfera y deja entrar la energía solar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Luego no la deja salir porque absorbe y retiene el calor en el que se ha ido transformando. ¿Cómo se conoce este fenómeno? Como efecto invernadero. ¿Qué nos dice aquí? El CO2 o dióxido de carbono. Dióxido de carbono, muy importante, chicos. Un elemento muy principal. No se me va a resaltar todo, pero ahí lo voy a poner, ¿sí? Junto con otros gases como el óxido nitroso, N2O, y el metano, CH4. Son gases invernadero liberados principalmente, y estas son algunas actividades, ¿sí? Por la agricultura, por la basura, por aguas residuales, por la explotación del carbón, por el uso de combustibles fósiles. Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes. Está la quema de combustibles fósiles, que aumenta la concentración de gases de efecto invernadero. Aquí abajo tenemos los procesos industriales que aportan con gases de efecto invernadero y tenemos los depósitos de basura que son un problema ambiental. El derretimiento de los glaciares es una evidencia del calentamiento global también, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la siguiente página. Y tenemos el cambio climático. ¿Quién leyó al último para que lea en este momento? ¿Algún voluntario para que lea, por favor? El Yo me... CO A ver, continúe, Ricardo. A mí aquí estaba leyendo. Ya, lea, por Ya favor. está. No, digo, es que le estaba leyendo a ella y le interrumpí. Ah, ya. Dani, lea, por favor, entonces. El CO2 no es el gas más peligroso en la toxina ni permanencia en la atmósfera. Sin embargo, en sus altas concentraciones, lo que afecta el equilibrio. Los procesos naturales tienen balance entre el gas generado y el gas absorbido. No observablemente, son un poco más de mitad de las emisiones de carbono, producto de la actividad humana. Es absorbida en estos procesos naturales el 45%. Contribuye, aumenta la concentración de carbono en la atmósfera y por tanto aumento de la temperatura. Continuemos, mi Dani. Aunque se considera que el efecto invernadero es un proceso natural que permite mantener un ambiente cálido y próximo para la vida y el planeta. Se ha descubierto que las actividades humanas han incrementado en gran cantidad este efecto, lo que ha generado un calentamiento global que no es natural. El efecto invernadero trae consecuencias sobre el planeta como
aumento de la temperatura media del planeta, aumento de la sequía en una zona y ubicaciones en otras, deshielo de los saqueletos polares, a lo que lleva a un aumento en los niveles del mar y lluvias torrenciales en menos días, olas de calor. Muy bien, gracias por la lectura, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una imagen donde nos dice el ácido sulfúrico que se encuentra en el aire puede verse similar a la niebla y causar daño a los bosques, porque de alguna manera está la contaminación, ¿verdad? Entonces, los diferentes gases traen la toxicidad al planeta, ¿sí? La toxicidad de la atmósfera. Aquí tienen ciertas consecuencias, ciertas afectaciones, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer de tarea, chicos? Vamos a dibujar el efecto invernadero. Vamos a tomar como referencia esta gráfica de aquí, ¿ya? ¿Por qué les envío esto? Para que ustedes tengan una idea de cómo es el efecto invernadero y cómo afecta a nuestro planeta. Tenemos la radiación del sol, la radiación reflejada, tenemos la atmósfera, tenemos estos gases de efecto invernadero, tenemos la elevación de temperatura y también tenemos la radiación absorbida. ¿Listo? ¿Queda claro sobre la tarea que tienen que hacer el día de hoy? Sí, Sí, Listo, chicos, muy bien. Vamos a continuar. Listo. Lea, por favor, Ricardo, los glaciares. más del 2% del agua existente en la Tierra se encuentra en forma de hielo. Los glaciares son grandes acumulaciones de hielo que cubren los polos del planeta y las zonas altas de las montañas, y constituyen una gran reserva de agua dulce. Los glaciares se forman sobre las nieves perpetuas. La nieve cae sobre la altitud límite y se dispone en estratos. Con el paso de los años, la nieve más profunda se hace más compacta. La densidad de la nieve aumenta con la profundidad. En la base del glaciar se produce la mayor densidad por efecto del peso del hielo que tiene que soportar. Pero este hielo de la base del glaciar fluye como si fuera líquido. El centro del glaciar se mueve más rápidamente que las masas laterales. Por ello se producen roturas, tensiones y estiramientos que se manifiestan en enormes y profundas grietas en las capas superiores. Si un glaciar cubre una meseta extensa o islas de altas latitudes, se denomina casquete polar o capa de hielo continental. Estas capas se fragmentan durante el verano y forman los icebergs. Estos términos se usan para describir las masas que descubren Groenlandia, Ártico y la Antártida. Groenlandia está cubierta por 1,8 millones de kilómetros de casquete polar, con un grosor de 2.700 metros en tanto que la Antártida tiene una superficie de hielo de 13 millones de kilómetros. A ver, tenemos con respecto a esto de los glaciares, ¿sí? Aquí hablamos del 2% del agua existente en la Tierra, imagínense. El 2% de agua existente en la Tierra que se encuentra en forma de hielo, ¿ya? Los glaciares son grandes acumulaciones de hielo que cubren los polos del planeta y las zonas de las altas montañas y también constituyen una gran reserva de agua dulce. Ustedes ya han visto el procedimiento del agua, ¿verdad? sí. A ver, vamos a continuar. Tenemos los nevados. Son montañas que tienen su cumbre cubierta de nieve. Están ubicados en zonas de gran altitud que corresponden a ecosistemas de páramos y nieves eternas. ¿Sí?
Vamos a continuar. Tenemos el efecto del cambio climático sobre los casquetes polares, nevados y capas de hielo. Lea, por favor, Miranda. Desde años atrás, la temperatura global de la Tierra ha aumentado voluntariamente. Se ha determinado en el año 2040 fue el más caluroso desde que existen estos registros. El aumento de la temperatura producto del efecto invernadero trae graves consecuencias para el desarrollo de la vida. El deshielo de las glaciares y saquetes polares es una de ellas. Durante los últimos 15 años, el derretimiento de los casquetes polares son muy evidentes. El deshielo está ocurriendo en los 5 continentes, afecta a los niveles del mar, la distribución del calor, el ecosistema de la zona polar y del resto del mundo, la flora y la fauna polares y las corrientes ocasionales. Ya, listo, gracias por la lectura. A ver, ¿qué tenemos aquí en los efectos del cambio climático? Ya se ha determinado que en el año 2014, no 2040, sí, 2014, aún todavía no llegamos al 2040. Entonces, este año ya pasó, ¿sí? 2014, que este año fue el más caluroso desde que existen estos registros, ¿verdad? ¿Qué hay? El aumento de temperatura. ¿Por qué? Por el producto del fenómeno invernadero. Obviamente aquí y lógicamente va a traer grandes consecuencias para el desarrollo de una vida normal, ¿verdad? Porque aquí tenemos el deshielo de los glaciares y casquetes polares, que es una de ellas, ¿sí? Ahora bien, durante los últimos 15 años, el derretimiento de los casquetes polares es muy evidente, ¿sí? Aquí tenemos en lo que afecta. Hablamos del mar, del calor, de los ecosistemas, de la flora y la fauna y de las corrientes oceánicas, ¿ya? Vamos a continuar. Lea, por favor, Ricardo. El derretimiento de los casquetes polares produce una subida de los niveles del mar y está relacionado directamente con el aumento de temperatura. La capa de hielo en Groenlandia se derrite más rápido que en el Polo Sur, debido a que es menos denso. Cada año se pueden observar bloques de hielo flotando en el mar. Se estima que se pierden 350 kilómetros de hielo al año, lo que constituye el 75% del deshielo anual. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, y el Consejo Internacional para la Ciencia, ICSU, muestran que muestran que el hielo del Ártico y en Groenlandia es más acelerado de lo que se había previsto. Estos lugares contienen el 98% de agua fresca congelada del mundo. Se estima que el deshielo completo en Groenlandia incrementaría el nivel del mar a 7 metros. Según expertos, los tres glaciares que hay en África, en el monte Kenia, el Kilimanjaro de Tanzania y las montañas Rwenzori de Uganda, han perdido ya el 82% de su superficie y es muy posible que los glaciares del Kilimanjaro desaparezcan por completo en el espacio de 2 décadas. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Ya, y tenemos algunos datos importantes. Eh, Tenemos ciertas organizaciones con respecto a estos datos, justamente lo que estamos observando, los glaciares. ¿Sí? Vamos a continuar con la última página. Vamos a leer, por favor, Daniela. Imágenes de satélites indican que cada año se desvanece hasta un 45% de la
capa de hielo. El WIFPB además aumenta la temperatura entre el 4 y el 7 grados en el próximo 100 años. La superficie cubierta por el hielo refleja la luz solar. El espacio cuando este desaparece de la Tierra, el océano observa este calor y la temperatura sube. El programa de la ONU para el Medio Ambiente advierte que cientos de millones de personas se verán afectadas por la distribución de los glaciares. Solamente la pérdida de glaciares de Asia afectaría el 40% de la población mundial. Los deshielo provocan cambios en los ecosistemas marinos, afecta la superficie de la flora y de la fauna, los sistemas de la zona polar. En las regiones costeras, las especies migratorias que dependen del hielo del mar para alimentarse se reproducirán y se ven afectadas al igual que las especies nativas. El aumento en los niveles del mar contamina las fuentes del agua dulce y inunda el ecosistema de las playas. La cirugía oceánica también en este sentido afecta por el enfriamiento de los suelos oceánicos, provocando por derretimiento de hielo. Desde el hielo de la perfora capas profundas del suelo, permanentemente helada, puede librar el metano al metano y enviarlo a la atmósfera. Ya se han enviado emisiones de metano desde los sedimentos oceánicos. La capa de hielo y la nieve influyen sobre la viscosidad del agua para ver y para el riesgo agrícola. En general influye sobre la vida de todo el planeta, incluso en la gente que habita en la zona tropical, por lo que es importante hacer cambios reales que disminuyan estos efectos. Ya, listo. Gracias, Dani. A ver, igualmente aquí tenemos sobre la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Esto significa ONU, por favor, aprenderánse las siglas, ¿sí? Igualmente no solo para estas clases, sino para otras clases y su vida diaria. Igualmente, imagínense, les dan información en las noticias y solamente hablan entre siglas, entre palabras clave. Ustedes ya van a saber a quiénes se están refiriendo, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? He visto muchas siglas así por parte del libro, algunas están explicadas, otras no, es para que nosotros tengamos en cuenta, ¿ya? ¿Qué es, por ejemplo, OMS? Nación Unida. Nación Unida, OMS, ¿no? No, mis. Ya, es Organización Mundial de la Salud, y así hay muchísimas más, ¿ya? Vamos a continuar. Ya, verán chicos, estos son cosas básicas, lo que ustedes tienen que aprender con respecto a estos términos de aquí. Sí, son cosas básicas. Todos debemos, como buenos ciudadanos, por cultura general, tener estos conceptos claros, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer de tarea? Vamos a observar estas dos imágenes que representan el volcán Cotopaxi, ubicados en los Andes ecuatorianos, ¿ya? Y vamos a explicar qué porcentaje de hielo estimas que ha perdido el volcán. Pero no solamente vamos a poner el porcentaje, sino que vamos a analizar, vamos a decir por qué ese porcentaje y si pueden investigar un poquito más, hacerlo. ¿Ya? En unas 5 líneas. La idea aquí es que ustedes puedan ir desarrollando sus habilidades, primero de pensamiento crítico y segundo de escribir.
¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Miss. Listo. Si tienen alguna imagen para poner en la tarea, lo hacen, ¿sí? Pueden buscar recortes, si es que lo van a hacer en un cuaderno, bajar de internet, si es que lo van a hacer en Word, ¿ya? Pues aquí quedamos con la clase y nos vemos despuesito en la clase de inglés. Chao, chicos. Hasta luego. A Chao, ver, Miss. no se me vayan para hacer la captura de pantalla, ya casi, casi corto. Ahí estamos. Listo. Nos vemos, chicos. Chao, Miss.